para sacarle bien el provecho. Después acuérdeme que tengo que decirle algo acerca de los estudios largos. Ah, bueno, y este fue lo dividí en dos, hermano. Después que terminemos, sí. Ahora no. Ah, ok, lo dividí en dos, hermano. Bien, bien. Vamos entonces a dar inicio. Vamos a darle entrada aquí, otra vez me instala. Hay problemas con... Yo Ok, le di, bueno. le di de nuevo a la hermana Vitala recién y... Sí. Bueno, vamos a dar inicio. Dígame, hermano, hermano. disculpe, que el otro día le pasaba lo mismo a la hermana Raquel Muñoz y le dije que apagara el teléfono, lo volvió a prender después y ahí comenzó a funcionar bien. Por si Sí, acaso. es reiniciarlo. Iniciar. Porque puede ser que tiene muchos días encendido y entonces no le está dejando entrar fácilmente. Bueno, ya me está escuchando allí. Bien, vamos entonces a empezar con una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Rigoberto. A la hermana Marta también se desconectó, ¿no? Sí, sí. Sí, la hermana Marta y Jorge está intentando, pero tampoco ha podido. Ya ahí viene. Él está sí, desde no, la parece. PC. Aquí está también la hermana Elodia intentando unirse y no se une. Creo que es un problema del Zoom. No los veo yo aquí. Porque yo les di... Ahí está la hermana Dori. Voy a hacerle actualizar. A ver, que entre. A ver. Ahí entró 8. Entró una más. Ahí está Dori, ¿ves? Ah, sí, ya entró. Sí. La hermana Elodia también, pues. Voy a actualizar. Bien, buenas tardes, hermana. Bienvenida. Hermana Elodia buenas también. Buenas tardes, hermanitas. Ok, vamos a dar inicio entonces, pues, ok. Bueno, hermano Rigoberto, si puede orar, por favor, acordarse de la hermana Socorro Talavera, la muerte de su esposo, también de la hermana Maggi, que murió su hijo, ok. Y bueno, Amén. por todos los que están pasando dificultades en este momento. Amén. Por favor, hermano. Amén. Ya, hermano, oremos. Amado Dios, Padre bendito, estamos en este momento, mi Dios, dispuesto a recibir una nueva enseñanza y oramos a usted, mi Dios, para que en su misericordia este propósito, mi Dios, de cada uno de los que estamos ya conectados y aquellos que están tratando de conectarse, pueda en su misericordia, para Dios, tener el éxito deseado, porque necesitamos alimentarnos espiritualmente, Padre Celestial, mayormente en este su día en que sus hijos y su pueblo, obedeciendo, mi Dios, a sus ordenanzas, analizamos que de verdad este día es el día que a usted le corresponde porque usted lo consagró para ello. Padre amoroso, queremos pedirle que en su misericordia nos ayude para poder tener un entendimiento claro y que nuestro hermano Mario, quien es el encargado de entregarnos en esta tarde la enseñanza, también él pueda tener toda la sabiduría posible, mi Dios, que usted pueda entregarle a su Hijo para la edificación de quienes estamos escuchando este estudio. Le damos gracias, Padre Dios, por lo bueno que ha sido para con nosotros, porque usted es nuestro Creador. Usted nos hizo a su imagen y semejanza, Padre Celestial. Usted es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted fundó los cielos y la tierra, el mar, la fuente de las aguas, y todo lo que nuestros ojos ven, mi Dios, es obra suya. Les damos gracias por ello. Agradecemos por Jesucristo, a quien usted entregó en propiciación por nuestros pecados. Queremos implorarle en su misericordia, Padre Dios, que en este momento sea propicio a nuestras peticiones. Oramos, Padre, por nuestra hermana Socorro, que ha sufrido la partida de su esposo, y también por nuestra hermana, que en este momento se me ha ido su nombre, pero usted sabe, mi Dios, a quién nos referimos, por quién estamos orando. Queremos pedirle que sea propicio a ellos, les ayude en sus dificultades, Padre Dios, y no solamente a ellos, sino a todos nuestros hermanos a través del mundo entero donde se encuentren. Sabemos que el enemigo de nuestras almas siempre, mi Dios, el propósito de él es ponerlos trabas, ponernos dificultades para poder servir con libertad
a esta causa tan maravillosa que es el Evangelio de salvación, el Evangelio de vida eterna, el que envió a este mundo por intermedio de su amado Hijo, mi Dios, quien sufrió, dio su vida, Padre Celestial, para lograr que esto fuera un éxito en nuestras vidas. Hoy estamos muy contentos, estamos muy agradecidos. Hemos conocido a muchos hermanos, unos que aún perseveran, otros que han partido a su encuentro, mi Dios, pero aquí los que estamos luchando para poder poner fin a nuestra carrera, siempre siéndole fiel. Quiero orar, Padre Celestial, por el estudio de esta tarde, porque nuestros corazones, Padre Celestial, puedan estar dispuestos, un corazón noble para recibir esta enseñanza que tanto bien nos hace. Sabemos, mi Dios, que fuera de usted no hay otro medio en quien podamos recibir palabras de vida. Solamente en usted, mi Dios, encontramos ese consuelo para aquellos que han perdido a sus seres queridos, aquellos que sufren por la partida de aquellos. Rogamos en su amor que en esta hora, Padre Dios, usted vuelva sus ojos a vuestro favor y nos permita tener un entendimiento claro. Quiero orar por todos nuestros hermanos que ya se han conectado a esta plataforma, como también aquellos que estarán en el Facebook Live. Luego, mi Dios, en su amor, que permita a usted que no tengan inconveniente para poder, o que hayan vencido este inconveniente de poder conectarse, para que también puedan satisfacer ese apetito espiritual. Le damos gracias, Padre Dios, le imploramos que se quede junto a nosotros y lo hacemos siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Bienvenidos, hermanas, hermanos, al estudio de la palabra del Señor. Esperemos que este estudio, pues, nos permita comprender y profundizar en este tema que, como dice la invitación, hay dos personas esperando, que Dios quita y pone reyes. Así es. Déjenme aquí primero. Sí, déjenme cerrar los micrófonos. Listo. Bueno, voy a apagar mi video para que vaya mejor mi internet porque no está funcionando muy bien. Ok. Bien, quiero compartir con ustedes este estudio, cual dice que Dios quita y pone reyes, ¿ok? Y está fundamentado básicamente en Daniel, cuando él glorificó a Dios después que le fue revelado el sueño de Nabucodonosor. Es indudable que Dios es soberano, hermanos. Dios posee toda la autoridad y poder para hacer con su creación como Él quiera. No hay nadie que se pueda oponer a lo que Él determine hacer, porque Él es soberano de todo lo que ha creado. Lo que ha determinado, pues, se va a cumplir y nadie va a poder evitar que cumpla su propósito, porque Él es el Todopoderoso. Un segundito que estoy como... Okay. Él es el Todopoderoso y además de eso, pues es el dueño de todo lo que hay bajo su creación, incluyendo al hombre. Entonces, por eso dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios da la vida, Dios también destruye, Dios libra, Dios castiga, y eso no es lo que está en discusión en este momento, ¿no? Más bien la reflexión es que es necesario estudiar hasta qué punto ejerce Dios su soberanía sobre los seres humanos. O, dicho de otra manera, hasta qué punto Él limita su influencia directa en las personas y en los asuntos que acontecen en el mundo. Es un tema realmente profundo, hermanos, y complicado, porque hoy no van a escuchar lo que han escuchado a través de muchos estudios con respecto a este tema.
sino que voy a tratar de demostrarles con la Biblia que no es así como se enseña este tema. Pues. Entonces, es bonito, es muy interesante, pero esto me recuerda mucho la doctrina calvinista de la gracia irresistible, pues, o sea que cuando Dios decide que alguien le obedezca, no puede resistirse de ninguna manera porque Dios opera en él de una manera milagrosa. Y a veces pareciera que todo el mundo cree que Dios también actúa en todo sin tomar en cuenta o sin considerar el libre albedrío que Dios nos ha dado. Todo el mundo cree que Dios opera en sus vidas, como estudiamos la semana pasada, a su voluntad. O sea, que Dios decide sobre la vida de ellos. Y entonces, como Dios decide, Dios afecta las decisiones que cada quien toma. Y los resultados son impredecibles. Entonces, la mayoría piensa que Dios está involucrado en todas las decisiones que toma, en todas las cosas que le ocurren. Si pierden el microbús, si pierden el autobús, si se les picha un caucho, si se les daña un carro, si se enferman. Todo es si Dios quiso o Dios quiere. Y esto no es extraño, hermanos, porque las culturas orientales también tienen la misma idea, aunque ellos no creen en nuestro Dios. Sin embargo, ellos tienen la misma idea de una fuerza que domina y manipula toda la vida concerniente a las personas. Por ejemplo, el yin y el yang, pues. Son dos fuerzas que se oponen, pero que involucran todo, pues. Inclusive la armonía de cómo se debe arreglar una casa, cómo se debe vestir una persona. Entonces, estas creencias están profundamente arraigadas en las sociedades porque las personas piensan y creen que todo se debe a Dios. Lo mismo con los países. Todo lo que sucede en los países es porque Dios quiso, porque Dios así lo estableció. Y lo mismo pasa con las personas que están en eminencia y que dirigen a estas naciones. Ellos dicen que fue porque Dios así lo decidió. Y estas doctrinas se basan básicamente en lo que dijo Daniel, que Dios quita y pone reyes, y también en la interpretación que da Pablo en el libro de Romanos sobre sujetarse a las autoridades establecidas por Dios. Algunos versículos o algunas historias han contribuido a esta creencia. Pero el problema está, hermano, que cuando no se interpreta la palabra correctamente, de acuerdo al contexto inmediato que involucra en los versículos y de acuerdo al contexto general de la Biblia, podemos llegar a conclusiones erróneas. Entonces, Daniel bendijo y glorificó a Dios, pero en el momento cuando ya le había sido revelado la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y en base a eso, él hizo varias afirmaciones, entre las cuales está la frase célebre que Dios quita reyes y pone reyes, la cual pues ha sido interpretada por todo el mundo religioso, incluyendo el pueblo de Dios, como en cualquier época, de cualquier fecha, siempre se ha oído eso. Entonces, aquí está en Daniel 2 del 19 al 23, cuando a Daniel se le reveló el secreto. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Esta afirmación de Daniel de que Dios quita y pone reyes, además de todas las afirmaciones que dice, pues nosotros vemos en la historia de Nabucodonosor cómo efectivamente Dios demostró su
soberanía sobre él, precisamente, porque lo humilló hasta convertirse o actuar como un animal, o sea, lo llevó a un estado de locura por su soberbia. Y vemos cómo nadie se puede oponer a la voluntad de Dios cuando él determina hacer algo, pues. Y ahí es donde está la soberanía de Dios. ¿Ok? Y posteriormente vemos cómo Dios depuso como rey al hijo del mismo Nabucodonosor, y esa misma noche murió. Entonces Nabucodonosor recibió una gran lección de parte de Dios cuando lo llevó a esa condición de inferioridad, de locura, después de ser el rey de un enorme imperio. El error de Nabucodonosor fue no darle la gloria a Dios. No reconoció que todo lo que poseía y había logrado era porque Dios lo había permitido. Y no era que Nabucodonosor no conocía a Dios, porque ya él había tenido contacto con Dios por medio del primer sueño que le había revelado Daniel. Ya había tenido contacto con Daniel. Pero resulta que ya en el segundo sueño, pues, o sea, después que pasó, Nabucodonosor se ensorbeció, pues. Nos dice Daniel 2 del 46 al 47, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea, lo que podemos ver es que más adelante de esta historia que estamos empezando a analizar, pues ya este rey conocía o había visto el poder de Dios, que inclusive le había revelado este sueño en el cual él ni se acordaba. Pero su arrogancia y su soberbia más adelante lo llevó a que sufriera el castigo divino. Y a pesar de todo su poder, no pudo oponerse a lo que Dios hizo. Después de un tiempo, de acuerdo al tiempo que Dios estableció, a las sazones, a la época que Dios estableció, le volvió a restaurar su razón y también su reino. Entonces, en ese momento, él comprendió el grave error que había cometido, y entonces vemos esta expresión, dice Daniel 4, del 34 al 37, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia, precisamente lo que le aconteció en él. Entonces, en esta historia, hermanos, podemos notar la soberanía de Dios. Dios es soberano, o sea, tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la potestad. Él puede hacer como él quiera porque es el todopoderoso y es el dueño de todo. Entonces, en base a esta declaración de Daniel que Dios pone y quita reyes, el mundo en general religioso que creen en la Biblia, como también en la Iglesia del Señor, en su gran mayoría han llegado a las siguientes conclusiones. ¿Ok? Primero, que todo gobernante, rey, incluso autoridades superiores han sido elegidos y establecidos por Dios o depuestos por Dios. Argumentan que Dios está en control de todo lo que acontece en cada una de las naciones. Y es verdad, o sea, Dios lo sabe todo. Pero lo que pasa es que cuando se argumenta así, lo que notamos es que pareciese que el hombre no tiene ningún dominio en las decisiones de a quién elegir y a quién no elegir. Y esto es una de las cosas que a mí siempre me sonó, me hizo ruido. Yo digo que cuando hizo ruido es cosas que no me suenan bien, que no me cuadran con toda la narrativa bíblica.
Y yo sé que a muchos de ustedes también, porque muchos ponen pero diciendo, bueno, ¿y cómo fue que Dios eligió a Hitler? ¿Cómo fue que eligió a Mussolini? ¿Cómo fue que puso a Saddam Hussein en el trono? ¿Cómo fue que llevó a Nerón a ser emperador, o a Domiciano, que fueron tan malos con los cristianos? Y así cualquier cantidad de personas a través de los siglos. Recordando un poco lo del libre albedrío, entonces es la libertad que Dios le ha dado a cada quien de elegir y tomar sus propias decisiones. Y esto es enseñado, hermanos, en toda la palabra de Dios, comenzando con el ejemplo de Adán y Eva, que ellos decidieron pecar, de Caín y Abel, donde Caín mató a Abel. Y debemos entender una cosa: en ese momento no había mucha gente en el mundo, eran poquitos. Dios estaba viendo lo que estaba haciendo Caín con Abel, o lo que iba a hacer Caín con Abel. Pero ¿por qué Dios no intervino? Siempre es bueno reflexionar eso para que veamos hasta qué punto Dios a veces se inmiscuye y no se inmiscuye en las cosas que acontecen. Y estamos hablando de una humanidad que era de poquitas personas. Después con Noé y el mundo de aquel entonces, Dios dejó que la gente viviera como mejor le parecía. Y hasta el libro de Apocalipsis, donde Jesús le da la oportunidad a algunas iglesias de Asia de cambiar sus obras. O sea, el libre albedrío, hermanos, es algo que está directamente enseñado, está intrínseco en toda la Biblia, en toda. Y por eso es que todo lo que nosotros interpretamos debemos llevarlo y tomar en consideración lo que Dios, el libre albedrío que Dios le ha dado a la humanidad. Eso siempre nos va a ayudar a nosotros a entender temas que son difíciles. Entonces, vimos cómo Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel de decidir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y la maldición. Entonces, lo que debemos entender es que Dios, hermanos, no nos ha dado a nosotros una libertad de elección limitada. Nosotros podemos intentar agradar, podemos decidir seguir a Dios, podemos decidir no seguirlo, podemos decidir vestirnos de azul hoy, mañana podemos decidir vestirnos de rojo. El que quiere convertirse en homosexual se convierte mañana, el que quiere vestirse como mujer se viste como mujer mañana. O sea, el hombre hace con su vida como mejor le parece. Entonces, el hombre puede decidir todo lo relacionado con su vida y la de sus allegados. Como por ejemplo pasa con los padres que influyen, permiten que los hijos tengan esa confusión de un sexo. Entonces dice, si quieres ser hombre, que sea a las mujeres, a las niñas, y a los niños si quieren ser mujeres, pues que sean mujeres. Entonces, algunos hermanos, y yo lo he escuchado bastante, dicen que el hombre tiene libre albedrío para elegir sus gobernantes, pero Dios es quien decide. Entonces, ¿cómo es eso de libre albedrío? ¿Tiene o no tiene libre albedrío? Entonces, hay una frase que siempre se ha escuchado que dice que cada pueblo tiene el gobernante que merece. Aquí en Venezuela lo usamos bastante y yo sé que en muchas partes del mundo también lo usan. Y esto está relacionado básicamente con los países democráticos, donde las personas eligen a sus gobernadores. ¿Ok? Eligen a esas personas que van a ocupar esos cargos de autoridad. Entonces, esta frase es ampliamente usada porque dicen, bueno, cada quien tiene los gobernadores, las personas en los puestos de autoridad que ellos mismos han querido. Pero si Dios es quien decide quién gobernará en cada caso, en cada país y en cada cargo, según la interpretación que se le da al libro de Daniel, entonces debemos concluir que los pueblos no son responsables de las autoridades que tienen. No son. Porque si es verdad que Dios es el que está involucrado y es el que decide quiénes son los que van a gobernar, estamos hablando de personas, no de los cargos, entonces no son los pueblos responsables de las autoridades que ellos poseen. Más bien deberíamos afirmar que cada pueblo tiene el gobernante que Dios le ha impuesto. Esa debería ser la frase, pero no tiene lógica, hermano. Entonces, podríamos afirmar que las naciones no tienen las personas elegidas por ellos para ocupar los cargos de gobernante y otras autoridades. ¿Okay?
Si esto es cierto, implica que Dios de una manera u otra manipula o influye en los ciudadanos para favorecer las elecciones de su gobernante. Porque no podemos decir que Dios manipula los resultados, porque ya eso sería hacer trampa y Dios no peca. Entonces, ¿cómo es que los ciudadanos terminan eligiendo a los gobernadores que Dios quiere? Entonces, estamos hablando de una influencia global y total en la voluntad de las personas. Estoy mostrando las contradicciones que se presentan con esta forma de interpretar el libro de Daniel. Entonces, cada persona que ocupa los cargos de presidente de una república, senador, diputado, juez, hasta policía, fue elegido por Dios. Suena razonable, mis queridos hermanos. Eso es lo que dice el mundo religioso en general. Yo diría que todo el mundo, pues, o sea, pocos son los que realmente dicen lo contrario. Y por otro lado, las personas cuando los gobiernos son dictatoriales, se levantan y dicen que es por culpa también de los pueblos, porque los pueblos no luchan por quitarse ese dictador de encima, por ejemplo, como Cuba, China. Pero de acuerdo a la idea de que Dios quita y pone reyes, entonces quiere decir que todos estos dictadores, estos gobiernos dictatoriales, fueron y se levantaron con la aprobación de Dios. Entonces, estas son las conclusiones que se llegan muchas veces con la interpretación de las palabras de Daniel y también con la interpretación que se da al libro de Romanos en el capítulo 13. Entonces, si esto es así, hermanos, entonces tendríamos que llegar a la conclusión que personajes genocidas y malvados como Hitler, Mussolini, Stalin, Nerón, Domiciano, Idi Amin Dada, Saddam Hussein, Pol Pot, Mao Zedong y muchos más que fueron sanguinarios, llegaron al poder por voluntad de Dios. Aquí en Venezuela se habla de Hugo Chávez, Fidel Castro en Cuba. Me imagino que muchos tienen cariños a Allende, allá en Chile. ¿Ok? Pero fue porque Dios los puso, según dicen las personas. Pero es verdad esto. Entonces, si es así, quiere decir que Dios entonces no ha dejado al hombre en sus propios caminos de manera total, sino parcial. O sea, Dios le dice, bueno, haz con tu vida como quieres, pero no puedes elegir a tu gobernante. O sea, puedes ir a hacer la simulacro que estás votando, toda una nación puede ir a votar, pero resulta que quien decide quién va a ser la autoridad es Dios. Enseña, hermanos, el texto de Daniel que todos los reyes, gobernantes y autoridades superiores son elegidos por Dios. Por ningún lado, mi querido hermano. Ese texto no dice absolutamente eso. ¿Ok? Y eso es lo que vamos hoy a estudiar. Ahora, Dios sí quitó y puso reyes en el pasado, porque tenemos evidencia bíblica. Y ahí Dios muestra su soberanía. Reyes que fueron elegidos por Dios o hombres que fueron elegidos por Dios para ocupar el reinado. Saúl, David, el mismo Nabucodonosor fue elegido por Dios. Jehú y otros casos que uno puede analizar. Por ejemplo, con respecto a Saúl, dice en 1 Samuel 9, del 15 al 17, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces vemos que Saúl fue elegido por Dios. Después de Saúl, hermanos, por la desobediencia de Saúl, Dios levantó a David como rey. Entonces, seguimos leyendo en 1 Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Fíjense que quien determinó que no siguieran el poder fue Dios.
Dice, llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea, Dios eligió a David. Entonces nos dice 1 Samuel 16 del 11 al 3. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y de aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hubo otras personas ungidas por Dios como rey. Jehú, por ejemplo, también nos revela la palabra que Dios fue el que le dio el poder y el reinado a Nabucodonosor. Daniel 2:37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces, entendamos que los casos en donde Dios intervino para elegir reyes o jueces, todos tenían que ver con sus propósitos. Esto es importante también tenerlo en mente. Estos hombres iban a cumplir una función dentro del pueblo de Dios y dentro de los propósitos de Dios. Fuese para satisfacer las exigencias del pueblo, como el caso de Saúl, para bendecir o para castigar, como fue en el caso de Nabucodonosor. Entonces, Dios no quita y pone a todos los reyes, presidentes, ni gobernadores, ni jueces. Los hombres son los que eligen a su gobernante y son sometidos por la fuerza por otros hombres cuando se trata de gobiernos dictatoriales. Otros hombres, apoyados por parte del pueblo, terminan sometiendo al resto de las personas. Entonces, el error de la interpretación está en que creer que Dios decide quién gobernará y quién no en todos los casos. Dios no interviene en todos los casos, hermano. Los hombres determinan su futuro, a quién ponen y a quién quitan. Daniel alabó a Dios en su oración porque en el estudio que él tenía, porque era un hombre estudioso, era un sabio, él sabía todo lo que Dios había hecho en el pasado, cómo había quitado y levantado reyes. Pero también tenía que ver con el sueño que le estaba revelando, el contexto. Entonces, el primer caso, hermanos, que debemos, por ejemplo, analizar fue el de Salomón. Salomón no fue elegido por Dios. Salomón fue elegido por su padre David. Porque después de David ya el reinado se convirtió en una monarquía. ¿Qué es una monarquía, hermano? Una monarquía es que el que sucede, o sea, el que viene después del rey es su hijo. Al morir el hijo, después vendrá un nieto, después el nieto vendrá y así se va pasando de reino en reino. Entonces Salomón fue elegido por David, dice Primera de Reyes 1, 28, 30. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Es una decisión de David. Aunque Dios le había dicho a David que su hijo era el que iba a hacer el templo, pero fue David el que decidió a quién darle el reino. Y fue uno de sus hijos. ¿Ok? Después tenemos más historias. Por ejemplo, no sé si han oído hablar de Atalía, madre de Ocasías. Ella tomó el poder, tomó el reinado a la fuerza. Y no hay manera, hermanos, de pensar que fue Dios quien le dio esa autoridad a ella, porque no era la manera como se elegían los reyes. Nos dice Segunda de Reyes 11, del 1 al 3, cuando Atalía, madre de Ocasías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Así, hermanos, es que se levantan los dictadores. Pero Josafá, hija del rey Jorán, hermana de Ocasías, tomó a Joás, hijo de Ocasías, y lo sacó furtivamente entre los hijos del rey.
a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondida en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Fue Dios el que decidió que esta mujer tomara el poder de esa manera. Fue Dios quien decidió que una mujer gobernara sobre Israel. No, hermanos, fue ella misma. Y apoyada por una gran parte del pueblo, porque eso es lamentablemente así que surgen las dictaduras. Hitler fue apoyado por los alemanes, por todos los alemanes. Y lo apoyaron casi ya hasta que casi conquista toda Europa. El libro de Osea, hermanos, nos ayuda a comprender mejor este tema porque Osea es un versículo muy aclarador, hermanos. Oseas 8 del 1 al 4. Fíjense lo que dice aquí, hermano. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. O sea, siempre la hipocresía. No, yo te amo, Dios, yo te sigo, yo te obedezco. Dice el 3, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Fíjense lo que dice el 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Volvamos a leerlo. Ellos establecieron reyes, ellos, el pueblo, establecieron sus reyes, pero no escogidos por mí. Después dice, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. O sea, no fue elección de Dios. La mayoría de los reyes de la nación del norte, ¿se acuerdan de la división de Israel? Las 10 tribus que quedaron, que se separaron de Judá y de Benjamín, creo que fue. Pues todas esas 10 tribus que se convirtió después en la zona de Samaria, ellos establecían sus reyes y esos reyes no habían sido escogidos por Dios. Ellos constituyeron príncipes y Dios no los conoció, pues. Entonces, ¿qué entendemos en esto, hermano? Vemos claramente que Dios no ha quitado el puesto a todos los reyes y autoridades en todas las naciones a través de los tiempos. Y lo estamos viendo con lo que estamos estudiando. Esto es razonable, pues que él diga que constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, y concuerda perfectamente con toda la narrativa bíblica, con lo que ha pasado a través de la historia de la humanidad, que en gran parte sus autoridades, las personas que ellos eligen, han sido establecidas por los pueblos. Entonces, ¿podríamos decir que Dios quita y pone reyes? Sí, hermanos, porque Dios quita y pone reyes de acuerdo a su voluntad. Esa es su soberanía y nadie le puede decir que no. Pero ¿podríamos decir que Dios quita y pone todos los reyes? No, hermano. No es así. Recordemos que Él ha dejado a los hombres que sigan sus propios caminos y pensamientos. Y esto Dios lo hace porque su determinación es que el hombre se acerque a Dios por sí mismo. La determinación de Dios es que vea que los gobernantes, los hombres que se ponen en puestos de autoridad, no pueden darle las bendiciones que Dios le puede dar a la humanidad. Entonces, Dios le ha dejado a la humanidad escoger a sus gobernantes. Y donde hay países con dictadores, pues han sido los mismos hombres quien ha determinado someter a sus hermanos. El contexto de la declaración de Daniel, voy a acelerar porque me falta todavía un poco, dice. Recordemos que el rey tuvo un sueño, hermanos, ni el rey sabía que había soñado y menos qué significaba. ¿Por qué Daniel pronunció estas palabras, hermano? Porque estaba dentro del contexto del sueño que Dios le había revelado a él. Siempre repetimos que un texto usado fuera de contexto produce un pretexto. Y es verdad. Y en este caso tenemos que analizar el contexto para entender de qué estaba hablando Daniel. Entonces, el rey tuvo un sueño y no sabía. ¿Qué hizo él? Llamó a los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, a los sabios de Babilonia para que le dijera que ellos
qué es lo que él había soñado. Él no recordaba lo que había soñado. Los sabios que argumentaron que ningún humano podía saber lo que había soñado, solo los dioses. Pero fíjense que este sueño que le dio Dios a Nabucodonosor, Dios se lo reveló a Daniel. Cuando Daniel entendió lo que el rey había soñado y vio el sueño, lo visualizó y lo comprendió y lo interpretó, ¿qué hizo él? Glorificó y reconoció la soberanía de Dios con la palabra que venimos estudiando. La Biblia latinoamericana lo dice así, en Daniel 2, 22. Le dijo: bendito sea Dios por los siglos de los siglos. A él pertenecen la sabiduría y la fuerza. Él es el dueño de los tiempos y los momentos. Destrona a los reyes igual como los entroniza. Da la sabiduría a los sabios, la inteligencia a los que toman decisiones. Revela los misterios y los secretos. Conoce lo que está oculto en la tiniebla. Donde él está, todo es luz. ¿De qué estaba hablando Daniel? Primero dice que el sueño tenía que ver con reinos. Reinos que se levantaban uno tras otro. Uno surgía mientras el otro caía. Babilonia, los medo-persas, los griegos y finalmente el romano. Por ejemplo, Babilonia ya leímos que ese reino fue depuesto por Dios. Pues, cuando se acuerdan de aquella historia donde apareció una mano escribiendo en la pared al hijo de Nabucodonosor. Entonces, Dios le dijo que su reino era quitado. Esa misma noche dejó de ser rey y también murió. En los días del reinado de Roma, Dios levantaría un reino que desmenuzaría todos esos reinos. Eso fue lo que estaba viendo Daniel del sueño de Nabucodonosor. ¿Ok? Daniel 2, 44 al 45 dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ese reino que iba a ser levantado, que no podía ser destruido, iba a desmenuzar y a consumir a todos los demás reinos. Entonces, ¿qué dijo Daniel? Él revela lo profundo y lo escondido. Primero, ¿qué dice el contexto? Los adivinos de Babilonia no sabían que había soñado el rey. No había manera de que un ser humano lo supiera, pero Dios sí lo sabía. Y él había dado el sueño de acuerdo a lo que sabía que iba a suceder en el futuro. ¿A quién se lo reveló? A Daniel. Por eso él está diciendo que revela lo profundo y lo escondido. Dice: da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El rey Nabucodonosor había llamado a los sabios de Babilonia, pero ellos no supieron, ni idea tenían de qué es lo que el rey había soñado. Pero Dios, que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, pues Daniel, que era sabio, entendió la palabra de Dios, le dio sabiduría y ciencia para entender el sueño y también para explicárselo al rey, como lo había hecho siglos antes con José ante Faraón. Después dice: él muda los tiempos y las edades. Claro, porque él determina, conoce el futuro, sabe cuántos reinos vendrán, cuántos durarán esos reinados. Otras versiones dicen que él cambia los tiempos y las épocas, intervino en el ascenso y descenso de muchos reinos, porque Dios es el que muda los tiempos y las edades. Y él había dicho que en el tiempo de estos reyes, en el Imperio Romano, el último, iba a levantar un reino que no sería destruido. ¿Por qué? Porque él conoce los tiempos. Quita y pone reyes Dios. Sí, pero no como el mundo lo piensa. Explicaba yo del hijo de Nabucodonosor. Dice Daniel 5, 22, 28. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida,
y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Quién le puso fin? Dios. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Ok? Vemos acá cómo la soberanía de Dios estaba deponiendo y acabando con el imperio de Babilonia. Entonces nos dice más adelante Daniel 5:30-31, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hermanos, ¿estaba afirmando Daniel que Dios quita y pone a todos los reyes, gobernantes, presidentes, senadores, jueces y policías? No, hermanos. Tampoco cuadra con toda la narrativa bíblica. Es evidente que no estaba hablando de eso, aunque sí habla de la soberanía de Dios para levantar o de poner como rey a quien Él quiere. Tiene todo el poder. Nosotros podemos entender esto también por toda la historia, el conocimiento que podemos obtener de la historia de Israel. Para concluir, queridos hermanos, en este segundo estudio hemos analizado el significado de la expresión de Daniel, Dios quita y pone reyes. No es cierto que Dios haya puesto todos los hombres que han gobernado, ni que han tomado cargo de eminencia y autoridad, todos los hombres por voluntad de Dios. Dios sí ha establecido las autoridades, los gobiernos, como norma para controlar a las sociedades, para traerle bien a los malos, traerle bien a los buenos y castigar a los malos. Pero los hombres que ocupan esos cargos, hermanos, no son elegidos directamente con Dios y no hay evidencia de eso. Si Dios lo ha hecho con alguno, bueno, amén. Pero lo que vemos ahora es un libre albedrío para que los pueblos puedan tomar sus decisiones. Vemos que Dios, a través de la historia, de lo que hemos leído en la palabra del Señor, hubo reyes que se levantaron y no fueron puestos por Dios, como leímos en Oseas. Entonces, gran parte de ello han sido por el libre albedrío de los pueblos, quienes toman buenas y malas decisiones. Dios no se equivoca en sus decisiones. Eso es importante que lo entendamos. Ni Dios manipula el corazón de las personas para que hagan su voluntad. Dios le da la palabra a todo el mundo para que las personas decidan con su libre albedrío, su libre pensamiento, ellos decidan por sí mismos qué van a hacer. Dios en su soberanía determina cuándo levanta o depone un hombre en eminencia. Eso es su soberanía, que cumpla con su propósito. Pero ¿cómo podemos nosotros saber quién fue y quién no fue? Asumir que fueron todos no está bien porque no es bíblico. Y de hecho Daniel no está hablando de eso. En el próximo estudio, hermanos, vamos a analizar las enseñanzas de Pablo en cuanto a las autoridades establecidas por Dios. Ese es otro tema interesante y espero pues que la próxima semana, si Dios lo permite, podamos llevarlo a cabo. Bien, hermanos, esto es lo que quería compartirles. Gracias por acompañarnos. Espero que esta enseñanza pues nos permita reflexionar sobre estos puntos de la palabra del Señor. Bien, vamos a concluir con una oración y hermano Jorge, ¿nos puede guiar en la oración, por favor? Sí, hermano. ¿Escuchan? Sí. Ok. Oremos. Oh Dios, Padre eterno, Dios bendito, te amo. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos has brindado, mi Señor, de poder participar en este estudio, esta enseñanza el día de hoy, mi Señor, que nos ha traído el hermano Mario, Padre. Te pido, mi Dios, que bendiga al hermano Mario, mi Señor, y a toda su familia. Cada uno de los hermanos y hermanas, mi Dios, porque a través de esta enseñanza, mi Dios, podemos entender, mi Dios, la diferencia, Padre, en cuanto al libre albedrío que tienen los seres humanos a escoger sus gobernantes y cuando es la intervención de Dios ante cada uno de ellos, ante cada uno de los gobernantes, Padre. Gracias, mi Dios, porque
Nos has permitido aclarar las dudas que muchos podríamos tener en este aspecto, mi Señor, con respecto a tu palabra. Mi Dios, que esta enseñanza sea para nuestro crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor, y sea para tu gloria y honra, Padre. Te oramos y damos gracias, Padre, en el nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, por la oración. Bien, hermano Néstor, que tendrá para compartir con nosotros el Facebook. Ahora sí. Bien, hermanitos, sí. Aquí estuvieron el hermano John Nilsson Rivero, la hermana Vanessa Vegaraya, Marisela del Pilar Díaz Dioses y Luz Darimoná. El hermano John Nilsson Rivero dice: buenas tardes, amados hermanos, saludos, Dios les continúe bendiciendo y seguimos orando por este propósito que siempre llevan a cabo, que es enseñar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que Dios siempre provea los medios para anunciar el Evangelio, hasta por las redes y tecnología que existen. Eso es lo que tenemos allí en Facebook hoy día. Seguimos diciendo que pueden volver a revisar este precioso tema, interesante tema, a través de esta misma plataforma de Facebook, o también pueden ir a la plataforma, el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, Iglesia de Cristo PDA, suscribirse, dejar sus impresiones y sus saludos si quieren, y si quieren tener algún aporte o alguna pregunta, pueden hacerla también por allí, y así pueden verlo en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Hermano Mario. Gracias, hermano. Gracias. Y gracias a los hermanos que nos visitan en Facebook y también a los que nos visitan aquí en Zoom. Como siempre decimos, esto nos anima a seguir sacando estudios porque vemos hermanos que tienen anhelo por la palabra del Señor. A esta hora podríamos estar durmiendo, comiendo, descansando, pero sin embargo ustedes están acá. Entonces, que Dios les bendiga por su buen interés. Bien, comentarios, preguntas, dudas. Hermano, ¿Pueden? yo veo que ahí está entrando alguien. Cierto, sí. Susana. Yo veo que esa postura de algunas denominaciones y también a veces de algunos cristianos es como muy buena para quitar la responsabilidad que uno pueda tener en lo que hace, en lo que dice, en lo que vive, y culpar a Dios. O sea, en eso, por un lado, hacen un Dios maravilloso, un Padre amoroso y todo, pero por el otro lado, también lo hacen un Dios, digamos, pagano, porque promueve el bienestar, pero también promueve el malestar, ¿ya? Promueve el sufrimiento de las personas. Entonces, nosotros como aquí vivimos, como usted mencionó ahí, el gobierno del señor Salvador Allende, Gossen, en los años 70, y fue un gobierno nefasto, de verdad, pero la culpa es de Dios. La culpa es de Dios, claro. Y además es ateo, y Dios puso un gobierno que estaba en contra de él, que no creía en él. Y así, entonces, es muy de doble estándar, creo yo, esa postura. ¿Ya? Entonces hay que, como usted está explicando, lo que Dios eligió, eligió, pero también hay cosas que el hombre eligió y que el hombre elige y que Dios respeta, como usted enseñaba, el libre albedrío del hombre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se muere una persona que no es cristiana, Dios habrá querido. ¿Ya? Se muere un cristiano, así Dios lo quiso. Pero no se considera la circunstancia en que muere. ¿Y por qué muere? Pero siempre se culpa a Dios. ¿Ya? La gente pide un montón de cosas a Dios que a veces no le resultan, Dios lo habrá querido. Y así. Entonces yo creo que es bueno estudiar estos temas porque nos hacen ver la realidad. No nos mantienen
escondidos allí, ¿ya? Como que todo pasa por la mano de Dios y hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, qué sé yo, todo es responsabilidad de Dios. Eso. Sí, gracias, hermano. Sí, de hecho son temas, cuando digo yo temas complicados, es que cuando uno da esta enseñanza, hermano, parece que fuese en contra de la corriente, Sí. porque uno está enseñando lo que todo el mundo, contrario a lo que todo el mundo dice. Pero uno tiene que predicar con valentía, así le caiga a todo el mundo encima. Pero lo que enseña la palabra lo enseña. Uno debe estudiarla con cuidado, ver que no esté cometiendo algún error, sí, cómo no, pero esto hay que decirlo porque nosotros los cristianos debemos estar claros de hasta dónde llega el alcance de la soberanía de Dios, hasta dónde Él mismo, porque es Él quien decide hasta dónde actúa en la vida de las personas, hasta dónde actúa en la vida de las naciones, y eso pues. El hermano habló de Allende, nosotros por ejemplo hablamos de Hugo Chávez y Maduro. Y aquí había muchos cristianos que decían, no, está puesto por Dios. Y está puesto por Dios. Y así todo el mundo dice, está puesto por Dios en cualquier parte del mundo. Y es lo que está diciendo el hermano, Dios no promueve la maldad. Si Dios en el pasado levantó pueblos para castigar a su pueblo de Israel, era por la maldad del pueblo de Israel. Correcto. Por eso fue que lo hizo. Y lo anunciaba. O sea, él lo expresaba. Pero eso de que nosotros vamos a creer que Dios está involucrado en todas las personas que ocupan cargos en todo el mundo, no es bíblico. Eso no es bíblico. Pero eso es lo que cree la mayoría. ¿Alguien quiere agregar algo, preguntar algo? Bueno, mientras se deciden, quiero decir algo. Otra vez. Bueno, el punto es que el texto de Santiago 1 dice que Dios no puede ser tentado para el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, cuando hacemos de responsable a Dios de todo, lo bueno y lo malo que nos pasa, también estamos diciendo que Dios está actuando bajo la tentación del mal. Y eso no va con lo que la Escritura enseña. Dios nunca ha querido el mal del hombre. Y de hecho, antes de la creación del mundo, planificó de cómo salvar al hombre. No cómo hundir al hombre, no cómo perderlo, sino cómo salvarlo del estado de perdición. Entonces, cuando la gente comienza con este tipo de cosas, y usted tiene toda la razón, hay hermanos que piensan así, que Dios es responsable de cada cosa que nos pasa. Pero no es así, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios no tiene un doble estándar, ¿ya? El Dios que tenemos es un Dios justo, un Dios de verdad, no un Dios pagano. Eso. Y bueno, hermano, esa es otra, fíjese que yo decía que cuando uno interpreta ciertos versículos, ciertas doctrinas, tiene que buscar todo el contexto bíblico. Y usted está dando uno que es muy claro. Dios no es pagano, Dios no se complace con el mal, Dios no participa de las malas obras de los hombres. Y esa es otra razón por la cual confirmamos y entendemos que no puede ser Dios el responsable de todos los presidentes, gobernantes, dictadores, jueces, policías, que vemos que hay tantos corruptos en el mundo. No podemos creer que haya sido Dios quien lo puso. Entonces, por eso es que yo cuando escucho esas afirmaciones de que no, esto lo puso Dios, yo digo, y son hermanos que, y sin hablar del mundo pagano, del mundo religioso, que son estudiosos de la palabra, pero no entiendo, porque dicen, estos días escuché a un hermano que es un hermano da estudios muy profundos, y él dijo que nosotros los seres humanos teníamos el libre albedrío para elegir nuestros gobernantes, pero quien nos elegía era Dios. Y digo, bueno,
me habló como Cantinflas, pues como que no entendí qué fue lo que quiso decir. ¿Me entiendes? Porque, o sea, sí y no, o sea, ¿cómo es eso? Pero bien, espero que esto nos pueda ayudar a todos a comprender este tema y bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Y por el mismo precio, así que no se preocupen. Sí, sí. Por el mismo precio. Hermano Paso quiere hablar, hermano. Tiene que abrir el micrófono. No, el hermano sí, seguramente tiene la maldición de... Están intimidados de esto. Es una noche de puras chicas, hermanos. Solo 4 chicos. Será eso. Déjeme ayudar al hermano Rigoberto, que creo... ya abrió, hermano. Ya está. Ahí ya voy a hablar ya. Hermano, es que de verdad nosotros muchas veces creemos cualquier cosa, hermano. Yo digo nosotros porque no solamente a mí me ocurrió, y sigo viendo en el transcurso del tiempo de que hay tanta gente que enseña cosas que no corresponden. Y en esto yo sí tengo que asumir de que yo entiendo poco las escrituras. Leo y no entiendo mucho. Por eso que yo no opino, ¿ya? No hago comentarios, porque digo, yo voy a hacer un comentario que no tiene nada que ver con el tema. Por eso me callo y analizo, voy analizando. Y bueno, y agradezco a Dios que desde que me conecté a esta plataforma, ¿no es cierto?, he aprendido bastante. Siempre he dicho yo que la persona que aprende equivocada y enseña equivocada. Entonces este error es una rueda que sigue en el tiempo y no se para mientras, bueno, a nosotros mismos nos los dé precisamente el interés por escudriñar más a fondo las Sagradas Escrituras. Y cuando hay poca aplicación, donde con los hermanos con que uno se congrega, se junta, no hay mayor avance, hermano, en el aprendizaje. Yo por eso dije desde hace tiempo de que yo ya no me conectaba más, o sea, no asistía más no me conectaba más al Zoom de acá, de los hermanos de acá, por el hecho de que se reúnen 2 veces a la semana y para de contar. Yo prefiero estar todos los días acá y le dije, no, hermano, yo no voy a conectar con usted, yo me voy a conectar a la plataforma del Zoom, porque ahí yo estoy todos los días escuchando un tema que me va abriendo el entendimiento y me va permitiendo que tenga mayor alcance. Eso nomás, hermano. Bueno, mire, gracias, hermano. perdón, aquí nace otras cosas, disculpe un poquito, pero es el caso que está diciendo el hermano Rigoberto, que sucede y sucedió en la iglesia primitiva y sigue sucediendo en las iglesias primitivas, o sea, y en la iglesia local hoy día, como que hay un estancamiento, siempre se está hablando de lo mismo. Entonces, no hay un crecimiento, no hay un desarrollo, no hay una madurez, no viene el fruto, ¿ya? Porque siempre se está quedando en lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 5, verso 11 al 14 del libro de Hebreo? Cuando el autor de Hebreo le habla a los cristianos de que están estancados, están adormecidos, están aletargados, ¿ya? No han crecido y están como niños todavía. Y luego en el capítulo 6, verso 1 en adelante al 3, le dice, vamos adelante, dice, ¿ya? Dejemos ya lo del bautismo, la resurrección de los muertos, de las obras malas y todo ese tipo de cosas, y vamos adelante. Entonces, ahí falta que los que están enseñando se preparen más para darle un mayor crecimiento, mayor auge a la enseñanza de la palabra. Y bueno, no es solamente donde usted se reúne, hermano Rigoberto, en muchas partes pasa lo mismo. Estamos marcando el paso y en relación al tiempo nos vamos quedando atrás. El tiempo sigue avanzando y nosotros nos vamos quedando atrás. Eso no es. Bueno, hermanos, hermanas, si no hay más comentarios, entonces, bueno, gracias por visitarnos, gracias por apoyarnos también. Que Dios les siga ayudando y bendiciendo en todo, que tengan una excelente semana. Y bueno, tienen toda esta semana para reflexionar sobre este tema. El domingo que viene vamos a hablar
de lo mismo, pero basados en el libro de Romanos capítulo 13. ¿Ok? Entonces, que Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde. Amén, hermano, igualmente. Amén, hermanito, Dios les guarde. Bye bye. Gracias, hermano. Adiós. Buenas tardes con todos, hermano. Muchas Hermana gracias. Luz Marina, Buenas Dios los tardes. bendiga hermana a Mariela, todos. Adiós, igual hermana Marta, Dios me le bendiga a todos. Cuídense. Gracias, hermano. Tengan buenas tardes todos. Gracias. Chao, hermano Jorge. Chao, hermano. Buenas tardes.